Hermanos, el propósito de la meditación de esta mañana es afirmar nuestra fe en las doctrinas fundamentales de la vida de la Iglesia. Afirmar en lo que tú y yo creemos. Y como se han ya haber percibido en estas lecturas, estamos hablando de una doctrina fundamental que es la doctrina de o relacionada con la Trinidad. Qué importante es que usted sepa en qué creemos, por qué creemos. Y la doctrina de la Trinidad es de vital importancia. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Esta ha sido una doctrina que desde siempre ha estado en la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos ver la presencia de la Trinidad actuando en diversa manera, pero más concretamente en el Nuevo Testamento, como lo vamos a hacer hoy. Imagínate que llega alguien a tu casa, te toca la puerta, tú abres y te pregunta, se identifica y te dice esa persona: ¿somos cristianos? ¿Son ustedes cristianos? Nos preguntan, nosotros decimos, en nuestro caso, diríamos, pues sí, sí somos cristianos. Entonces, quizá te van a preguntar, bueno, ¿y creen en la doctrina de la Trinidad? Sí, creemos en la doctrina de la Trinidad. ¿Y sabe usted que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Y cuando ya llega la tercera pregunta, nos empiezan a inquietar un poquito, porque en algunos casos, pues a lo mejor no estamos muy seguros si la palabra Trinidad está o no está en la Biblia. Bueno, qué importante es que usted esté preparado para dar una respuesta. Déjeme decirle de inicio que si alguien le dice que la palabra Trinidad no está en la Biblia, como frase, la Trinidad, tiene razón. La frase, la Trinidad, no está en la Biblia, pero la presencia de la Trinidad desde Génesis hasta Apocalipsis la podemos encontrar en muy diversas ocasiones, de muy diversas maneras. No porque no venga la palabra Trinidad quiere decir que no existe. ¿Cree usted en los sacramentos? Le puede preguntar a cualquier persona que es de la fe cristiana y le va a decir, claro que sí, yo creo en los sacramentos. Bueno, la palabra sacramento tampoco está en la Biblia, pero no porque no esté, no quiere decir que no creamos en ellos, porque allí está explicada, está presentada en la Escritura. Entonces, cuidado si por ahí nos visitan y nos ponen a titubear un poquito, porque abre uno un poquito más la puerta y a la vuelta de la esquina resulta que, habiendo creído toda la vida en la doctrina de la Trinidad, de repente resulta que ya no somos trinitarios, sino, y voy a usar una palabra nada común, unitarios, que quiere decir que se cree solamente en Dios como persona y nada más. ¿Qué es pues el propósito de esta meditación? Ver en la Escritura ocasiones, pasajes, algunas historias en las que tú y yo podemos encontrar con toda claridad la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabes tú que la Trinidad está presente desde la creación? Seguramente has leído en Génesis, en el primer capítulo, ya vemos actuando tres diferentes personas que reconocemos en ellas a la Trinidad cuando estaban haciendo su obra de creación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A la hora de formar al hombre, de crear, quiero decir, al hombre, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al usar el plural en primera persona, hagamos, quiere decir que hay más de una persona que está haciendo tal
creación. Ese hagamos lo tomamos nosotros como uno de los pasajes que nos indica la presencia de Dios trino y uno desde el mero principio en la creación. Otra ocasión más específica, viniéndonos al Nuevo Testamento, la encontramos en el bautismo de Jesús. ¿Recuerdas la historia? Está en los evangelios. En Mateo dice que hubo una ocasión que Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por parte de Juan. Juan, el personaje que se le reconoce como Juan Bautista. Entonces fue Jesús para ser bautizado al Jordán. Y dice que cuando llegó Jesús, los cielos le fueron abiertos a Jesús y vio descender como una paloma a el Espíritu Santo que venía sobre él. Y después de que tuvo esa experiencia en el Espíritu Santo que descendía sobre él, dice la Escritura que se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahí está la presencia de Dios trino y uno, hablando desde el cielo, descendiendo en forma corporal, digo, en una paloma, y con la presencia de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando bautizamos nosotros a nuevos conversos o bautizamos a los niños, siempre usamos la fórmula trinitaria. Y la mayoría de las denominaciones pues que proceden de la Reforma o quizá un poco posteriores, somos una iglesia trinitaria. ¿Por qué? Porque basados en la Biblia, creemos pues en la presencia de la Trinidad en medio de nosotros. Sí, el Espíritu Santo, Jesús presente en el Jordán y una voz que era la de Dios Padre confirmando que iniciaba propiamente el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que es importante recordar para afirmar tu fe en términos de la doctrina de la Trinidad, al final del Evangelio de Mateo hay algo que se denomina la Gran Comisión, el encargo que Jesús quiso dejar a sus discípulos, a la iglesia. Y allí, en esa comisión que Jesús quiso dar a sus discípulos, está la Trinidad. Lea usted en la pantalla. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, no nomás aquí en Palestina, pero en toda otra región. Vayan y hagan discípulos, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ustedes van a enseñar, después de bautizarlos, les van a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Por qué ordenó Jesús esto? Para afirmar, establecer que somos una iglesia trinitaria. Y esto se volvió a confirmar en el tiempo de la Reforma Protestante por Lutero, Calvino, Zwinglio y otros muchos reformadores. Sí, en la Gran Comisión queda perfectamente establecido que es Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los que están actuando desde siempre en la redención de su creación, de la humanidad, de todos los que pues Dios nos ha dado y dará la vida. Así es que Dios está presente en las tres personas, tanto en la creación como también en el bautismo de Jesús lo podemos ver, como en el encargo que nos dio a nosotros como iglesia, según Mateo capítulo 28. Un pasaje más. San Pablo, si usted lee sus cartas, puede ver a un creyente trinitario. San Pablo es de los que más menciona a la presencia de la Trinidad en la vida
de la iglesia, al punto que en una de sus cartas, ahí lo encuentras en 2 Corintios 13:14, en esta carta termina Pablo su exhortación a la iglesia de Corinto y les da una bendición. ¿Y cómo es que dice esta bendición Pablo en 2 Corintios 13:14? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con cada uno de ustedes. Si Dios quiso que historias, pasajes como estos quedaran en la Escritura, fue para confirmar que ellos son trino y uno, y que nosotros debemos profesar esa fe y estar conscientes que hoy mismo en tu vida, en mi vida, está Jesús haciendo algo por ti, está el Espíritu Santo en ti, si has creído, para ayudarte y dirigirte, y está el amor de Dios por encima de todas las cosas, que nunca nos abandona. Gracias a Dios, somos una iglesia trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, pero en una misma naturaleza, un solo Dios. Estas verdades que encontramos en la Biblia, en la historia de la iglesia, en los siguientes siglos, fueron confirmadas. Porque debo decir que aún desde el primer siglo, hermanos, desde el tiempo del apóstol Juan, y lo puedes ver en sus cartas, ya había controversias y había cristianos que no creían en la Trinidad, que estaban predicando solamente existe Dios, pero como una sola persona. Ellos predicaban y decían, Jesús fue una persona creada por Dios el Padre, pero no es Dios. Y así hablaban del Espíritu Santo como una fuerza que se manifiesta en tu vida, pero no como Dios. Aún no se cerraba el Apocalipsis y ya había grupos dentro de la iglesia que no creían en la Trinidad. ¿Y qué pasaba? Pues causaba confusión entre los hermanos. Entonces Dios quiso usar, entre otros, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, para confirmar en sus cartas, creemos en un Dios trino y uno. Dios Padre que te ama, Dios Hijo que te salva, Dios Espíritu Santo que te consuela, que te conforta, que te guía. De esta manera quiso Dios hacerse presente en su totalidad en la vida nuestra. No terminaba aún el siglo primero, repito, y ya había mucha controversia y confusión. Entonces los líderes de la iglesia en el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, estuvieron enfrascados en estas discusiones, buscando finalmente que hubiera un consenso de opinión, que se estableciera una doctrina que iba a ser válida para todo el mundo cristiano y no dejar que unos pensaran de una manera y otros de otra. Allá por el siglo IV, a principios, hubo un obispo que se llamaba Arrio. Él no creía en la Trinidad. Él influía en las gentes a las que les predicaba. Pero hubo otra persona allí en Constantinopla que se llamaba Atanasio. Esta otra persona sencillamente dijo, Arrio está equivocado. Y empezó a predicar la doctrina de la Trinidad y a darle todo el énfasis necesario. ¿Por qué recordar esto que sucedió hace tantos años? Porque allí, hermanos, como producto de estas controversias, nacieron los credos y los catecismos. ¿Qué es un credo? Un credo es una frase, una cláusula, un párrafo breve en el que se establece la doctrina
bíblica tal cual es. Tú y yo conocemos el credo de los apóstoles. Quizá una que otra frase de repente se nos olvida, pero es el más conocido de la iglesia. Bueno, ya lo hemos compartido en alguna otra ocasión. ¿Sabes por qué se le llama credo de los apóstoles? Pues la lógica me indica, pues porque fueron los apóstoles los que lo escribieron. Pues no, el credo de los apóstoles fue hecho en el siglo IV. Ya los apóstoles estaban en la presencia de Dios. El credo de los apóstoles surgió 300 años después, aproximadamente, de la vida del apóstol Pablo. Apareció como credo para que tú te lo llevaras a tu casa en aquel tiempo, para que se lo enseñaras a sus hijos y para que ellos aprendieran a ser una iglesia trinitaria y no unitaria, que refiere lo que ya referíamos, y con respeto lo digo, a creencias de otras personas. Así nació el credo apostólico. ¿Cuál era la mayor controversia en ese tiempo? Jesús no es Dios. Jesús fue creado. Jesús no es divino. Es un ser humano. Entonces sale el credo de los apóstoles para afirmar la fe, para que tú supieras dar una respuesta. Rápidamente, pensando en el credo de los apóstoles, fíjate que hace una declaración inicial sobre Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nada más. Pero luego dice, y creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, ascendió al tercer día a la presencia de Dios y desde ahí vendrá algún día a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántas cosas se dicen de la segunda persona? Como 10, 12 referencias. ¿Por qué nada más dos a Dios Padre? Porque no había problemas en ese tiempo. Todo mundo sabía que Dios Padre, creador, existía desde siempre. Pero donde estaban las confusiones era en Dios Hijo, y el credo fue la respuesta de la iglesia, para que no te quede duda. No fue obra de los apóstoles, fue el consenso de las opiniones de todas las iglesias que había en el año 321 y en una reunión universal que hubo llamada el Concilio de Nicea. Allí, habiéndose proclamado Constantino como emperador del Imperio Romano, ahí quedó establecido. Un credo trinitario. El segundo credo, credo niceno. ¿Le llamó la atención la lectura primera que tuvimos después del canto? Como que no nos acomodábamos muy bien. No es el credo de los apóstoles, es otro credo. Ese credo se llama credo niceno. Nació de Nicea, donde se resolvió el conflicto de la Trinidad y se estableció como doctrina universal. Por eso se llama credo niceno. Y si le pusiste atención, va a hablar mayormente de Jesús y dice, Jesucristo, consubstancial con el Padre. ¿Te fijaste en esa frase? Consubstancial con el Padre. Él no fue creado, no fue hecho. Él es consubstancial con el Padre. ¿Por qué esa afirmación? Para decir que Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre, eran una sola persona. ¿Qué quiere decir consubstancial? A mí en el seminario, y desde entonces recuerdo el ejemplo un poco simple, pero que está al alcance de todos para entenderlo. Dice, el agua es una sustancia. Sin embargo, puede manifestarse el agua en, ayúdenme, o no saben las tres formas del agua, puede ser en hielo, puede ser en líquido y puede ser en vapor. Sólido, líquido y gaseoso nos enseñan en las escuelas, desde la secundaria o quizá desde la primaria. Bueno, nos daban este ejemplo para decir,
Puede ser en forma de hielo, puede ser en forma de líquido o en forma de vapor, pero sustancialmente son lo mismo, siguen siendo agua. Y se me grabó para siempre esto, aunque una forma sencilla para comprender cómo en la Biblia Dios trino y uno, los tres son consubstanciales, sin embargo, son uno. Por eso la frase de Triune God, el Dios trino y uno en el que tú y yo creemos. Próximamente vamos a tener 2 bautismos, si Dios lo permite, en nuestra iglesia. Y qué importante que los papás que van a bautizar a sus niños sepan, porque es una de las preguntas, ¿crees en la Trinidad? Claro que lo sí, creo en la Trinidad. ¿Estás listo para responder y dar convicción a ello? En parte por eso esta meditación de esta mañana. Cuando tú y yo estudiamos y escudriñamos la Escritura, sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sea en la historia de la Iglesia, en sus credos o en sus catecismos, te vas a encontrar que la Trinidad está establecida desde las Escrituras como una de las doctrinas fundamentales en la vida de la Iglesia. La próxima vez que alguien te visite y te diga, ¿crees en la Trinidad? Aunque no está la palabra esa en la Biblia, mi hermano, espero que tengas una respuesta. Y estos son solo 3, 4 ejemplos que estamos dando. Pero si tú lo estudias más a conciencia, vas a encontrar otras ocasiones en que la Trinidad está manifiesta en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, como en la vida de la Iglesia, desde inicios y a través de la Reforma hasta nuestro día. ¿Qué dice el Catecismo Menor? Yo fui parte de una generación que ya para los 12 años nos tenían aprendiendo el Catecismo Menor de Westminster. Allá en Westminster, en Inglaterra, se juntaron todos los gentes, todos los protestantes, mayormente presbiterianos, pero había de otras ideologías. Bueno, allí declararon lo que era la doctrina fundamental reformada en el concilio que hubo en esa ocasión. Ellos hicieron 2 catecismos, uno llamado Catecismo Menor y otro Catecismo Mayor. Catecismo Menor era pregunta y respuesta en un renglón. Catecismo Mayor era pregunta, pero respuesta en 1, 2, 3 páginas, todo con el propósito de que tú y yo, como el apóstol San Pablo, podamos decir, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel gran día. Te pregunto, ¿crees en la Trinidad? Espero que cuando lo afirmes, que sea una afirmación con convicción, sin dudas, porque esto va a ayudar a que tú entiendas mejor en tu vida, en tu trabajo, en tu vida de hogar personal, que hay 3 en uno que están contigo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.